repitió lo que viene diciendo hace meses. No hay posibilidad alternativa al ajuste. Nos vamos con Martín Mena, periodista argentino, que no deben haber dormido. ¿Qué tal el día, el de ayer, Martín? Buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Bueno, pasó un domingo peculiar por dos motivos. Primero, porque se cumplieron 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina, conmemorando, por supuesto, la asunción de Raúl Alfonsín aquel 10 de diciembre de 1983, cortando con una dictadura atroz que aniquiló a 30.000 desaparecidos y, por supuesto, con las consecuencias gravísimas económicas también, no solamente sociales, sino en materia económica y política también. Fueron consecuencias gravísimas. Dicho esto, que me parece que era importante mencionar, me meto en lo que tiene que ver con la asunción de Javier Milei. Cerca de las 12 del mediodía, Javier Milei llegó al Congreso de la Nación acompañado de Karina, su hermana, en lugar de la vicepresidenta o incluso en lugar de la primera dama, algo que habitualmente hacen los presidentes electos, llegar al Congreso para realizar la jura acompañado de la primera dama. En esta oportunidad fue acompañado de Karina, su hermana. En el ingreso fue recibido por Cristina Fernández, presidenta del Senado, hasta ayer, por supuesto. Realizó la firma de los libros de diputados y de senadores junto con Victoria Villarruel y luego sí pasaron al recinto de la Cámara de Diputados, donde Alberto Fernández, presidente saliente, le colocó la banda, le entregó el bastón y una vez entregados esos atributos, le dio una palmada en la espalda a Javier Milei, saludó desde lejos y se marchó. Cristina Fernández sí permaneció el tiempo que debió hacerlo, incluso hasta se vio algo de complicidad con Javier Milei, miró qué le había grabado Pallarols, el orfebre, en el bastón presidencial, justamente en la cima de ese grabado hay 5 perros que hacen alusión a Conan, su perro fallecido en 2017, y a los clones de Conan. Bueno, Cristina Fernández se rió un poco de eso, hubo risas entre ambos. Discutían si era el león, ¿no? Que de alguna manera era el símbolo, pero no era el león, eran los 5 perros de Milei grabados en el bastón. Sí, exactamente. Sí, finalmente hubo marcha atrás, o en realidad había trascendido una información errónea. Pallarols tenía bajo 7 llaves el secreto de qué estaba grabando en el bastón presidencial, y así lo contó también el viernes previo, ese viernes feriado, el 8 de diciembre. Dijo que no podía revelar de qué se trataba, pero que cada uno de los presidentes tiene su peculiaridad a la hora de pedir algún grabado especial en el bastón. Esta vez, como decíamos, fueron los 5 perros, en alusión a Conan y a los clones de Conan, su perro fallecido en 2017. Una vez llevado a cabo este evento dentro del recinto de la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina, se procedió al discurso también poco habitual. ¿Por qué? Generalmente el presidente electo brinda su discurso en la Cámara Baja. Claro, Javier Milei decidió. Y senadores, ¿no? Exactamente, pero Javier Milei decidió hacerlo ante la gente. Pusieron una alfombra roja en las escalinatas del Congreso y sobre la explayada montaron un escenario donde a cada lado había representantes internacionales, entre ellos Zelensky, por ejemplo, Bolsonaro, Lacalle Pou, Peña. Ya vamos a repasar quiénes más estuvieron. El rey de España, ¿no? El rey de España, por supuesto, así es. Pero entre diferentes representantes políticos internacionales, Javier Milei brindó su discurso de espalda al Congreso y de frente a la gente. El discurso contuvo un contenido perfectamente redactado, algo que Javier Milei, en caso de no leerlo, no habría podido expresar de tal modo, dado que había muchas cuestiones. Primero, el léxico, la cadencia. Segundo, el contenido, por supuesto. Muchos números que trajeron algo de polémica, porque hay números que no son tan reales, que no son como los describió Javier Milei. Lo más fuerte del discurso fue una frase contundente. Nos destrozaron, nos arruinaron la vida.
Y ahí empezó con la herencia que recibe este gobierno. ¿Es verdad que es una pesadísima herencia? Sí, lo es, lo es. Es una herencia con un 142% acumulado de inflación hasta octubre. Veremos qué pasa con la inflación de noviembre y la de diciembre. Es una herencia con el 44.7% de pobres en toda la Argentina. Es una herencia con 6 de cada 10 chicos que son pobres y que se van a dormir con la panza vacía. Es una herencia con una educación pública que está a la baja, porque si bien hay creación y edificación de diferentes espacios y establecimientos educativos, no hay personal y no hay infraestructura, insumos. Lo mismo o algo similar sucede con la salud pública. Exitosa. Entonces, si bien el sistema en sí es perfectible, tampoco hay que modificar lo que está bien hecho. Y ya nos vamos a meter en eso porque estaba escuchando tu editorial y era muy interesante que había muchos puntos a resaltar. Dicho esto, Javier Milei repasó números, planteó algo que ya viene planteando en campaña. Es decir, repitió lo que viene diciendo hace meses. No hay posibilidad alternativa al ajuste. No hay posibilidad alternativa al ajuste. Ahora, el ajuste había dicho que era para la casta, que era para la política, que era contra la política. Ahora avisó que va a haber estanflación. Quiere decir una baja en la producción, algo que ya viene sucediendo según Javier Milei, lo cual es mentira, porque la producción ha subido. No hablo del mundo del agro, sino que me refiero a industria automotriz, a textiles. Eso ha subido y hay datos oficiales de las diferentes secretarías. Si vamos a lo que tiene que ver con la inflación, por supuesto que seguirá subiendo y Javier Milei anunció que entre diciembre y febrero puede haber entre 20 y 40% de inflación en cada mes, lo cual es gravísimo, por supuesto, dado que el poder adquisitivo de los argentinos y las argentinas viene cayendo Ahora, hace años. Martín, él ha dicho que era preferible decirle a la gente una verdad dolorosa que mentiras complacientes, ¿no es cierto? Y ha dicho que el ajuste será inevitable. Ahora, hay algunas medidas que ya se anunciaron. Se va a dejar de emitir moneda por parte del Banco Central. Va a haber un shock económico, es decir, va a haber una devaluación significativa en las próximas horas. Y ya se anunció, es más, ya se nombró, solo hay 9 ministerios ahora. Sin embargo, permanecen las secretarías, ¿no es cierto? O sea, lo que eran los antiguos ministerios, pero esto es una transición. Va a haber una drástica reducción de empleos públicos en Argentina. Sí, vamos por partes. El primer DNU que lanzó Javier Milei fue inmediatamente después del discurso. El DNU dice que ya no habrá 18 ministerios, sino 9. La jura de ministros fue de 9 ministros precisamente, un dato para nada menor, no fue con transmisión oficial. Es decir, nosotros estuvimos en nuestros lugares de trabajo esperando para anunciar ese momento e ir viendo cómo cada uno de los ministros juraba y eso no tuvo transmisión oficial. Un acto público de interés público no tuvo transmisión oficial. Un dato para nada menor, me parece. Dicho esto, inicialmente iban a ser 8 los ministerios. Ministerio de Relaciones Exteriores, de Economía, de Infraestructura, de Capital Humano. Y acá está la clave, ¿no? Porque el de Capital Humano iba a incluir la Secretaría de Salud. Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, le advirtió a Milei que salud era muy grande para incorporarlo a esa estructura. Entonces, el 9º ministerio es el de salud. Dicho todo esto, quería resaltar no solamente la parte de la no transmisión oficial, sino que nombró a su hermana también como secretaria general de la Presidencia de la Nación, algo que en los papeles no es legal. Y como digo, esto tampoco es menor. Incluso se filtró un video, porque no ingresó la prensa al Salón Blanco de la Casa Rosada para la jura de ministros, pero sí alguien filtró un video donde Javier Milei le hace jurar a su hermana, por supuesto, delante de las actas y los santos evangelios, y Milei se emociona mucho por el contexto familiar. Sí, claro. Sí. Exitosa. Ahora, el tema es que a mí lo que me ha llamado la atención son algunos detalles, ¿no? Primero, la fluidez de la transición.
Es decir, Javier Milei le ha dicho a quienes estaban entregándole el gobierno chorros de mierda, ¿no? Y le entregaron el poder, aceptaron su derrota, no como lamentablemente pasa acá, que termina una elección y no se aceptan los resultados. Ganó Milei y punto, se acabó, y además fue contundente en ese caso, ¿no? Lo segundo Bueno, es la cantidad de gente, Martín, que se movió, y llamaba la atención un periodista extranjero el día de ayer sobre que era la primera vez en mucho tiempo que veía una manifestación en Argentina, donde no hubiera habido buses llevando gente a la manifestación y algún tipo de prebenda a los participantes. La gente fue con su bandera argentina convocada porque le dio la gana de ir sin que nadie le diera nada a cambio, ¿no es cierto? Eso ha sido sorprendente, sí, ¿no? sí. Es un cambio. Sí, sí, yendo al inicio de este planteo que haces, Nicolás, me gustaría repasar lo que se dijo luego de las PASO, por ejemplo, donde Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, hasta ayer, por supuesto, planteó, bueno, si Javier Milei gana, va a tener el peronismo en la calle y vamos a ver si dura 3 meses. Entonces, eso suena a amenaza, y al mismo tiempo, cuando el peronismo no está en el poder, se sabe por no por habladurías, sino porque está en los hechos y la historia marca esto y se ve en cualquier archivo que revisemos. Los sindicatos salen a la calle, hay paros generales. Alberto Fernández tuvo uno de los peores gobiernos de la historia. No tuvo ni un paro general, ni siquiera un paro general. Esto habla del apoyo sindical y político que tenía en su espalda, por supuesto. Dicho esto, no quiero dejar colgado algo que mencionabas en el segmentito anterior y que tenía que ver con el shock económico y de medidas. Aún no hay medidas oficiales anunciadas. Este lunes iba a hablar Luis Toto Caputo, ministro de Economía. Sin embargo, se postergó para mañana, ¿no? Para el martes a las 8 a.m., Esta mañana a las 8 a.m. también habló Manuel Adorni, que es el vocero presidencial, el flamante vocero presidencial, y anunció que sí, efectivamente, Caputo va a hacer públicas todas las medidas iniciales del gobierno de Javier Milei en materia económica. Martín, esto tiene que ver con lo que... Martín, sí. Discúlpame, tenemos que ir a la pausa porque son las 8:30 de la mañana acá. Por favor, mantente conectado que volvemos inmediatamente contigo. Hablando sobre el significado de la instalación el día de ayer de Javier Milei como nuevo presidente de la Argentina, hemos llamado la atención sobre la, corrección con la que se ha llevado adelante el proceso de transmisión del mando. Hemos hablado de lo severo que ha sido el discurso de ayer de Milei y de algunos hechos muy puntuales que han ocurrido, pero la gran expectativa de los argentinos es qué va a decir mañana Caputo, el ministro de Economía, porque lo que ha dicho Milei es no hay otra salida que el ajuste. La pregunta es ¿en qué va a consistir ese ajuste, Martín? Bueno, Nicolás, en principio se espera, como decías, el discurso de Luis Toto Caputo mañana martes, alrededor de las 8 de la mañana, y hoy a Manuel Adorni, que es el vocero presidencial, le consultaban sobre la apertura de mercados de este lunes. Él decía, futurología no vamos a hacer. Mañana, cuando hable Caputo, van a conocer las medidas y vamos a poder analizar, si quieren, qué pasó en el mercado de este lunes, sin hacer futurología, analizando los hechos reales. ¿Qué se espera que diga Caputo? ¿Cuál va a ser ese ajuste? ¿Cómo se va a reducir esa deuda que según Javier Milei es de 17 puntos del PBI? 5 de esos puntos son del Tesoro Nacional y 10 puntos son del Banco Central, y eso tiene que ver con las LELIQs y un proceso que Luis Caputo llevará adelante para destrabar justamente esa problemática que involucra a los bancos, por supuesto, y que tendrá repercusión directa en el mercado, donde las acciones bancarias van a tener una caída. ¿Qué pasará con el dólar? Es el tema que atañe a todos los argentinos. Hoy el dólar oficial, está en los 400 pesos. Exitosa. Esto significa que hubo una devaluación en la última semana respecto de las semanas previas. ¿Por qué? El dólar estuvo fijado en 350 pesos.
Luego del 15 de noviembre, momento hasta el que estuvo congelado el dólar oficial, inició un proceso de crawling peg, esto quiere decir mini devaluaciones pactadas, del 3% mensual. Así se llegó a los 360, 366 pesos. Con la victoria de Javier Milei en la última semana, ese dólar se fue a 400 pesos y en consecuencia hubo muchos otros tipos de cambio. Recordemos que la Argentina tiene, escuchen bien, 56 tipos de cambio diferentes. 56 tipos de cambio diferentes. Dólar oficial, dólar tarjeta, dólar MEP, el MEP según Cenevi, el dólar CCL, que es contado con liquidación, dólar turista. Tenemos 56 tipos de cambio. El dólar turista, por ejemplo, el dólar tarjeta, se calcula con el 155% de impuestos sobre ese dólar oficial. Ese dólar oficial, según las novedades y según lo que dijo Guillermo Francos, flamante ministro del Interior, podría irse esta misma semana al margen de entre 600 y 650 pesos. Algo que no está confirmado, no está claro. Pero que ese número sería como la vara para que el dólar blue no se escape demasiado más y no cruce la barrera de los 1.000 pesos. Hoy está en torno a los... Martín, para la gente que no conoce la jerga argentina, el dólar blue es el dólar del mercado negro, ¿no? Que en este momento... Es el dólar ilegal. Ayer llegó a los 1.200 pesos por dólar, entiendo, ¿no? O sea, mientras el oficial está a 360, el dólar que circula realmente en la calle estaba a 1.200 pesos, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? 4 veces prácticamente. Sí, Nicolás, para que la gente entienda, el sistema argentino, al menos en materia cambiaria, funciona del siguiente modo. Hay un dólar oficial al que casi nadie puede acceder, porque hay una serie de limitaciones y restricciones para comprar ese dólar. Yo como trabajador, por ejemplo, no puedo comprar dólar oficial porque un mes cobré un beneficio que le dieron a mi empresa, ni siquiera a mí, para pagar el salario. Entonces, si tenemos en cuenta esa limitación, si tenemos en cuenta que aquel que, por ejemplo, tiene algún subsidio en un servicio de electricidad o de gas, tampoco puede acceder. Y bueno, y hay un montón de restricciones diferentes y que tienen que ver también con la manera de percibir el salario. Hay un montón de restricciones y casi nadie puede acceder a ese dólar. A partir de esa limitación, comprar en el mercado financiero, por ejemplo, dólar MEP, que es comprando bonos, sosteniéndolos en el parking, una jornada o hasta 5 jornadas para luego acceder al dólar, también hay limitaciones. Entonces, la gente sale con los pesos, van a las cuevas, quiere decir, a estas casas de cambio ilegales, y compran dólar. Recordemos que, para que la gente entienda, ¿no? Esas cuevas están regidas por 5 grandes operadores. Hay 5 grandes operadores que estipulan el precio del dólar ilegal. Y en base a ese precio, especulan todos los comercios, toda la cadena productiva. Claro. Es muy grave. Se crea una economía paralela. Ahora, ¿qué hay que hacer, Martín? Vamos a tener que esperar hasta mañana para saber exactamente qué va a pasar. Sí, hay que esperar hasta mañana. La especulación y la versión más firme es que mañana el dólar podría ser anunciado con un salto devaluatorio a unos 600, 650 pesos. En base a ese dólar va a haber una quita de impuestos en el dólar tarjeta, por supuesto, es decir, en vez de 155%, se van a eliminar los impuestos que, según Milei, son para favorecer a la casta, y quedaría el impuesto que es inamovible, que es el impuesto país, del 35%. Los demás se eliminarían. Entonces, ese dólar quedaría muy similar y quedaría siempre en torno a los 1.000 pesos. Pero el dólar real, el oficial, se acercaría un poco al valor de mercado, al valor real, al que debería tener. Bueno. Dicho esto, me meto en otra parte del ajuste, que tiene que ver con esa reducción del gasto público. Cuando Milei habla de esto, se refiere a los puestos políticos en espacios estatales. Por ejemplo, cuando asume un gobierno, si en una oficina hay 6 personas trabajando, probablemente sigan trabajando 6, pero 2 permanezcan. Las otras 4 roten, se vayan y entren 4 puestos políticos, entró, claro, según recomendaciones o sindicatos. Sí, Nicolás. Que claro, entonces, o sea, pero ¿qué es lo que podría pasar en términos concretos? Que se reduzca, que se despida masivamente trabajadores públicos. Exactamente, en términos concretos, lo que dijo
de hecho, Manuel Adorni esta mañana fue: aquel que trabaje en el Estado y que tenga un trabajo imprescindible lo va a sostener. Aquel que tenga un puesto político y que entre, como nos pasa cuando vamos a hacer un trámite a una oficina, vemos que hay gente que está solamente o tomando mate, y para llevar un papel de un lugar a otro tarda 10 minutos y la oficina queda a 5 metros. Ellos plantean que esas personas están haciendo un uso político de ese puesto y que justamente pueden ser removidas de su cargo. La reducción viene por ese lado, viene por la antigüedad y por la productividad. En base a eso, según estas medidas, reducirían al menos en un 5%, unos 5 puntos de PBI, perdón. Exitosa. Que no es para nada menor. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Martín, te agradezco mucho por esta comunicación. Ha sido muy gentil, como siempre, por atendernos.